Bien, ahí ya está para grabar. Ahora en un instante lo que voy a hacer es compartir el Excel, el archivo de Excel con el trabajo práctico, así lo repasamos y lo charlamos, ¿sí? Tranquilos, sin apuro, hagan lo único de a uno, me van avisando y así vamos evacuando todas las preguntas, así esto hace falta. O sea, esta parte es muy básica, es decir, hace falta que todos la entiendan bien y tranquilos, sin ningún problema. Así que si hay que verlo 20 veces, lo vamos a ver 20 veces. O si quieren hacer 20 preguntas, háganlas, no tengan problema. Porque en función de que esto se entienda, yo puedo empezar a habilitarles que hagan distinta cantidad de trabajos prácticos, como habrán visto, hay varios trabajos prácticos, eh, que se manden a hacerlos sin ningún problema, o decirles sí, háganlos, no lo hagan, y ir trabajando. Laura, decime tu pregunta. Yo lo único que tuve fue en ese práctico, en uno, costo de las mercaderías vendidas, Sí. no me da el mismo resultado que a usted. Ah, ok, ahora lo Y lo revisamos. 20 A mí me pasa veces. lo mismo. Sí, ahora me fijo, capaz, no sé, cosa que lo haya calculado mal. Eso del costo es lo que no me dio a mí. Claro, el inicial sí me dio el costo, pero en el otro, en el básico, no. A mí tampoco me dio. Ok, ahora lo revisamos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a, ahí comparto el Excel, les voy detallando uno a uno los asientos, los explico, si quieren, los explico todos de corrido, y después me van haciendo preguntas puntuales, ¿sí? O vamos viendo cómo resulte, que sea lo más práctico posible, nada más. Esperen que vamos a compartir. Avísenme si ven bien la hoja. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Genial. Bueno, me acomodo acá. Como les había contado yo la otra vuelta cuando empezamos a hablar, esta parte es quizás la que cuesta más porque empezamos a ver en la práctica lo que fuimos leyendo o entendiendo hasta ahora. En caso de lo que les pueda o que vean que tienen alguna dificultad, lo que les recomiendo es, está el PowerPoint ese donde se ve cómo hacer asientos, que está toda la explicación de cuál es la técnica del registro contable, y si ven que todavía tienen dudas, es aconsejable una repasada al material práctico, o sea, práctico, a todo lo teórico que es de partida doble, que es un texto un poco extenso, esa es la explicación que son las bases de cómo hacer los registros. Lo que yo le voy a agregar ahora, que no puse en el video, porque en el video la idea era explicarlo un poquito nada más, le voy a ir agregando que cada uno de estos registros contables tienen como origen un documento. Estos son los documentos que vienen hablando con Marcelo en sus clases. El primer asiento, que generalmente se hace o cuando empieza una empresa, cuando empieza el comercio, o el primer día del ejercicio contable. La contabilidad se realiza en lo que se considera ejercicios, es decir, un ejercicio corresponde a una determinada cantidad de tiempo. Esa cantidad de tiempo es generalmente un año. Ese año puede ser un año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, o en algunos casos las empresas lo hacen en una fecha diferente para que no el hecho de que la contabilidad arranque un 1 de enero no sea contraproducente con la actividad económica. ¿Por qué? Porque el hecho de que vaya del 1 de enero al 31 de diciembre indica que arrancamos el 1 de enero y que el 31 de diciembre hay un montón de cosas que hay que hacer para cerrar la contabilidad correctamente.
Imagínense esto en una época de turismo, como puede ser pasar en Mar del Plata, un hotel, estar cerrando un ejercicio contable, tener enfocada su administración a la contabilidad y no a atender la mayor demanda de turismo que tiene o la mayor demanda de venta que tiene el año. ¿Se entiende? Entonces, en esos casos las empresas suelen hacer el hecho de correr la fecha del cierre de ejercicio. Lo mismo pasa en el campo, cuando quieren evitar que la fecha del cierre de ejercicio, es decir, el ejercicio contable, no coincida con una fecha o una época de cosecha. ¿Por qué? Porque no es conveniente. La idea es que la contabilidad sea conveniente y acompañe a lo que sería la actividad económica. En los ejemplos que voy a dar yo generalmente, voy a hablar del 1 de diciembre, del 1 de enero al 31 de diciembre, como para poder ir focalizándonos en lo que es un año. Pero tranquilamente podría ser del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. ¿Sí? Esto va a depender de cada actividad. La contabilidad arranca el primer día del ejercicio, se hace lo que se considera un asiento de apertura o de inicio, y a su vez se hace un asiento de cierre el último día. Hoy por hoy vamos a trabajar con lo que son los asientos de apertura, es decir, de inicio. En este caso es un asiento de inicio muy sencillo porque arranca la empresa. ¿Qué tiene la empresa? Plata, nada más. ¿Por qué? Porque arranca de cero. Entonces lo que les explico es que, o sea, ¿de dónde surgiría esto? Surgiría de que hay un grupo de personas que se juntaron para hacer una sociedad, pusieron plata y firmaron un contrato social que da origen a este registro. ¿Sí? Cada uno puso determinada cantidad de dinero, y entonces, ¿qué sucede con la empresa? La empresa, vamos a registrar en la contabilidad que hay un incremento de un activo, y si pensamos del otro lado de la ecuación, lo que hay es un incremento de capital. ¿Sí? Si la ecuación decíamos que era activo es igual a pasivo más patrimonio neto, ¿se va leyendo lo que escribo? Sí, La ampliábamos y decíamos que activo es igual, activo, perdón, más pérdidas es igual a pasivo más capital más ganancias. En el debe y en el haber va a estar separado siempre por este igual. Este igual nos va a marcar muchas cosas. Por eso está bueno aprenderlo y pensarlo de este modo. Y si vemos perdón, la ecuación que tenemos el debe y el haber, ahí nos damos cuenta que de este lado, del igual, el activo aumenta. Y entonces, por consiguiente, si de este lado el activo aumenta, acuérdense que en matemática pasamos del otro lado del igual, cambia el signo. Acá el activo disminuye. Si en el haber el pasivo aumenta, de la misma forma, el pasivo disminuye de este lado. Tengo ¿Te puedo hacer pérdida. una pregunta? Sí, claro, ganancias y capital. Sí, escucho. Te hago una pregunta. Sí. En la parte que es cuando es activo es todo lo que entra y pasivo es todo lo que sale. No necesariamente, porque el activo, cuando, fíjate, vamos, ahora te lo termino de responder con el asiento 2, porque el asiento 1 ya vimos que lo que ingresa es plata y eso constituye Sí, capital. Fíjate que el sí, asiento 2, que yo compro mercadería, ingresa un sí, activo que es mercadería y sale un activo que es plata. sí. El concepto, eso de que es algo que ha quedado mucho, porque se utilizaba mucho, decir no, porque lo que entra sale, y no pasa porque lo que entra es activo y lo que sale es pasivo. Míralo de la siguiente forma. El activo representa todo aquello que es de utilidad para la empresa, ¿sí? Todo aquello que la empresa utiliza para ejercer su actividad. Del otro lado de la ecuación, pasivo más patrimonio neto, lo que me indica es cómo financio yo todo ese activo que tengo. Lo voy a financiar en parte con deudas, es decir, yo me voy a endeudar, y lo voy a financiar Sí. en parte con plata propia. ¿Cuál sería un ejemplo? Si yo arranco la actividad, ¿no? Yo arranco la actividad y arranco con
350.000 pesos. Y con un auto, pero el auto, la mitad, tiene una prenda, lo estoy pagando. Sí, Entonces mi activo va a ser en total un auto más plata. claro. Supongamos entre los dos son 700.000 pesos, ¿no? Un auto más plata, eso es mi activo. ¿Cómo está financiado? En parte está financiado por alguien que yo le voy pagando las cuotas del auto, supongamos 200.000 pesos, y el resto es plata que puse yo. Porque es Sí, plata o la parte del auto que yo no debía, que es mía. Entonces, sí, el concepto de activo es más a todo lo que vos tenés y que vos podés administrar y que podés utilizar para sacarle un provecho, para hacer una actividad. Por ejemplo, tu activo en una panadería vas a tener todas las mercaderías, las máquinas, los hornos, todas las latas para hacer los distintos panes, todo eso va a ser tu activo, ¿no? Y tu patrimonio neto va a estar compuesto por la plata que pusiste vos para arrancar tu negocio, y va a haber sí. algunas deudas, porque le debo plata al banco, porque le debo plata a la FIP, porque debo la mitad del aguinaldo. Entonces, el activo va a estar compuesto por todo lo que vos generás, y del otro lado de la ecuación es cómo vos lo financiás. La idea es que lo Sí. piensen más de esa forma. ¿Por qué? Claro, porque si no me generaba duda que todo lo que entraba era un activo y todo lo que salía era un pasivo. Entonces, no, cuando hace referencia a todo lo que entra sale, que es un dicho muy viejo, a mí no me gustó nunca, pero se usa mucho en la jerga contable. Hace referencia a sí, que si vos te fijás los asientos, tienen una doble entrada. Hay un ingreso y hay por un... eso ahí te genera la confusión. Exacto, exacto. Vos fíjate que en todos los asientos existe lo que hay un balance. En todos los asientos, de los dos lados de la columna, suma lo mismo. Sí, sí, No hay un asiento donde de un lado haya 1.000 y del otro lado haya 500 pesos. sí, 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 ¿Por sí, qué? eso Porque sí. justamente a eso se refiere. Si entra por 1.000, tiene que salir por 1.000. Es decir, si en Por el 1000. debe hay 1.000, en el haber tiene que haber 1.000. Siempre tiene que haber de los dos lados igual para que La misma después te dé. cantidad. Claro, ¿Cómo puede estar compuesto eso? De distintas formas, porque puede haber activo, pasivo, ganancia, puede haber de todo, sí, pero me tiene que balancear. Siempre tiene que dar sí. igual de ambos lados. Del debe y del haber. Del debe y el Bien. haber, exacto. Entonces tenemos que, acuérdense que lo que vamos a ir trabajando, donde dice variación patrimonial o BP acá, Sí, ahí en la contabilidad real se pondría una fecha, se pondría un número de asiento. Nosotros para practicar y para poder identificar, porque esto es más didáctico que real, le vamos poniendo si el activo aumenta, si es capital, si es ganancia, si es pérdida, si es pasivo que aumenta o disminuye. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo se razona esto? Esto se razona con que yo tengo un incremento de dinero, porque empiezo una empresa, y ese dinero que yo pongo constituye mi capital. Entonces ahí surge el asiento. Si yo tengo un activo que aumenta, va en el debe. ¿Por qué? Porque el activo que aumenta va en el debe, como sí, dice acá. Si yo tengo un incremento de capital, porque yo inicié la empresa, ese incremento de capital va en el haber. Nosotros por ahora y de acá a fin de año prácticamente, la cuenta capital la vamos a usar muy poco. ¿Por qué? Porque la cuenta capital es una cuenta bastante teórica, complicada, y que no merece que en este momento nos enrosquemos con explicaciones. Más adelante la vamos a analizar un poquito, pero por el momento la vamos a ver de esta forma. Se inicia la empresa y constituye lo que yo puse inicialmente. ¿Sí? Laura, querías hacer una pregunta. Usted dijo en un momento que todos los asientos están respaldados por documentos. Sí. Bueno, ¿y el capital cómo se respalda? Por eso le decía que es un poco teórico. ¿De dónde surge el capital? El capital ¿De surge, dónde? claro, si yo tengo contabilidad, todos los registros tienen que tener un respaldo documental. Si yo inicio una sociedad, por ejemplo, es decir, me junto con varias personas y decidimos iniciar, por ejemplo, una sociedad anónima, ponemos cada uno un poco de plata, o una SRL, ponemos cada uno un poco de plata, y que conforman nuestros 325.000 pesos, todo ese acuerdo que nos juntamos y hablamos y dijimos va a estar respaldado por ejemplo, un contrato social, ¿sí? Que es una escritura de sociedad que iba a decir,
en la fecha de hoy, se juntaron tal y tal persona, pusieron tanta plata cada uno para poner una empresa que sea venta de alimentos balanceados. Y de ese documento va a surgir el capital como capital en sí mismo. ¿Sí? Y el dinero es físico en este caso. Surge a partir de ese acuerdo entre partes. Por eso que les decía que es un poco más teórico el capital. Y es bastante más complejo de lo que estoy indicando. Hay un montón de, si hay acciones, si no hay acciones, si un montón de cosas. Hoy por hoy lo vemos en forma básica. El capital responde a lo que inicialmente, el dinero que puse para iniciar, o el activo que puse yo para iniciar las cosas, la actividad. Claro, pero usted, o sea, todos sabemos que el AFIP siempre Sí. está, o sea, las entradas y las salidas de cada persona. Sí. Yo cómo justifico un ingreso, o sea, que yo pongo, por ejemplo, en este caso, Sí. Tengo un dinero de 325.000 pesos. ¿Cómo lo Sí. justifico? Mira, Como yo... de la siguiente forma, porque, o sea, vos las actividades que le vas a indicar a la FIP en este caso, van a ser a partir del día 1, vos iniciaste, ¿no? Nos juntamos con un escribano, hacemos un contrato social, lo firmamos todos, ponemos plata sobre la mesa y esa plata ahora es de la empresa, ¿no? Y cada uno de nosotros en la empresa hace algo. ¿Cuándo se va a meter la FIP? Porque esto no va a ser Mariano, Laura y Carla socios. Va a ser ya la mascota veloz, sociedad anónima. Cuando yo vaya a comprar en nombre de la mascota veloz, me van a hacer, yo voy a tener que estar inscrito en la FIP, me van a hacer una factura, y yo ahí voy a tener un dinero que generalmente voy a tener en una caja o en el banco. Nombre de la empresa, no nombre propio. Pero por eso Claro, el pero eso reparto, sí. Eso es una empresa. Un almacén. Sí. Yo inicio una actividad y pongo un almacén. Sí. Una persona sola. Sí. Una. Y bueno, vos ponés tenés una inversión, o sea, iniciás un negocio con tanto dinero, 200.000 pesos. ¿De dónde sacás 200.000 pesos? Por eso no hay que justificar. Cuando la empresa es unipersonal, Sí. Cuando la empresa es unipersonal, y vos arrancás, supongamos que vos arrancás como si hizo un almacén, y lo haces en el garaje de tu casa, que lo habilitaste, y fuiste a Macro y compraste mercadería para vender. Si vos compraste 350.000 pesos de mercadería, la FIP no te va a venir a preguntar nada, porque se supone que vos podés tener ahorros de alguna actividad tuya. La FIP donde se va a meter es donde si se forma una sociedad anónima, donde se inicia de un día para el otro una empresa de 20 millones de pesos. Ahí sí van a preguntar, escúchame, ¿dónde salieron los 20 millones? Porque vos 300.000 pesos, 800.000 pesos, como cuando te compras un auto o cuando te compras algo caro, vos podés decir o argumentar que es tu ahorro. Ahorré plata, le pedí a mi papá, mi tío, mi hermano, lo que fuere, que ahí te endeudaste, sería tu pasivo, pero digamos que hasta cierto dinero nadie te va a preguntar. Por eso cuando se inicia una empresa grande hay una escritura pública, hay documentación que implica quién puso cada cosa. ¿Para qué? Para que se pueda justificar que no haya... Es decir, si yo mañana digo que voy a poner 75 millones de pesos para iniciar una empresa, me van a venir a preguntar de dónde lo saqué. Pero si yo puse un almacén y gasté 300.000 pesos, puedo decir, sí, tenía plata guardada. ¿Se entiende? Entiendo. Bien. A partir de ahí, que sería el asiento complejo, que es el inicial, ahora después voy a dar algunos, cuando terminemos el ejercicio voy a ir viendo distintos asientos como para inventarlos en el momento y hacerlos un poquito más complicados. Lo primero que hacemos es comprar mercadería. ¿Por qué? Porque voy a vender alimento para mascotas y decido comprar mercadería, ¿sí? La mercadería que yo compro es un activo para mí, porque va a ser algo que yo voy a utilizar dentro del comercio. Es decir, yo voy y le pido a mi proveedor, dame 80 bolsas de alimento para perro, cada bolsa cuesta 750 pesos y trae 10 kilos, ¿sí? Es para venderlo por bolsa entera o fraccionado y se lo pago en efectivo. Es decir, a mí me entregan en este momento, ¿cuál fue la cuenta? 750 por 80. Me da los 60.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. A mí me incrementa, Sí. yo tengo un activo que entra por valor total de 60.000 pesos, que son mercaderías, y tengo un activo que sale, que disminuye, que es plata, porque yo se lo pagué con plata. Entonces, la realidad es que si uno se pone a pensar en la ecuación, como la veo acá, yo tengo de un lado un activo que me aumenta y del otro lado un activo que disminuye por el mismo valor. La realidad es que no me cambia nada. Simplemente yo dejé de tener platita para tener mercadería para su reventa. Mercadería. ¿Sí? Acá el cambio es cualitativo, me cambia en la cualidad, no en la cantidad, no es cuantitativo. ¿Se entiende el concepto? Bien. Sí, sí. Por lo tanto, yo tengo, cada bolsa entera me cuesta 750 pesos de costo, y cada kilo, ¿cuánto me va a costar? ¿75? Porque Sí, 750 dividido 10 es 75. Sí. Esto sería la bolsa, y esto sería el kilo. Precio de costo. Luego, ¿qué hago? Como para seguir haciendo ejemplos, es muy similar al ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque estoy iniciando, porque me estoy organizando. Voy al banco, hago una apertura de una cuenta bancaria, porque la realidad es que uno hoy opera con el banco. Y generalmente el dinero en efectivo que hay en la empresa es el que surge del día a día de las ventas de mostrador. Entonces, ¿qué hago? Voy al banco, hago un depósito en el banco, abro una cuenta corriente, tengo un incremento de activo, sí, porque ahora en vez de tener plata en el bolsillo la tengo en el banco. Y tengo una disminución de activo, ¿por qué? Porque no tengo plata en el bolsillo, la tengo en el banco. Al igual que el ejercicio anterior, simplemente hay un cambio cualitativo. Acá ya hay un cambio que es cuantitativo, no solamente cualitativo. ¿Por qué? Porque yo fui a pagar un servicio, en este caso es el alquiler del local. Dentro de la actividad yo voy a tener ganancias y pérdidas. Las ganancias van a ser todo aquello que me genera a mí un incremento, y las pérdidas van a ser todo lo que me genere un egreso, un gasto, una disminución. Se lo llama normalmente pérdida, pero no lo piensen como pérdida de, uy, perdí plata. No, son pérdidas o costos o gastos que son... ¿Puede ser resultado negativo también? Claro, es un resultado negativo, exacto. Y en algunos casos los que hayan tenido contabilidad lo van a haber visto como pérdida, como Claro. resultado negativo, Resultado negativo, sí, patrimonio o neto positivo. disminuye. ¿La idea Sí. cuál es? La idea es que yo tengo que afrontar un gasto, pero ese gasto generalmente lo tengo que asumir para poder tener un ingreso. Si no, no tendría sentido en la empresa que yo gaste plata. ¿Yo por qué gasto en un alquiler? Porque necesito un local para poder vender. Si yo no gasto en ese alquiler, no voy a poder generar ventas. Si yo no gasto en la luz, no voy a poder tener el negocio prendido. ¿Se comprende el concepto? No es que de pérdida porque perdí. En algunos Sí. casos sí puede ser. Y yo tengo que registrar una pérdida porque se me mojaron 5 bolsas de alimento y no la puedo vender, eso sí es una pérdida. Hubo una, no sé, se llovió una parte del depósito, se me perdí mercaderías y las perdí directamente. Ok, eso es una pérdida propiamente dicha. Pero generalmente hacemos referencia a gastos, ¿sí? A situaciones que tengo que afrontar para poder operar comercialmente. Entonces, cuando yo hablo de un gasto, ¿sí? Cuando yo hablo en este caso de estoy pagando un alquiler y que es un servicio, recuerden este cuadrito. Este cuadrito que yo acá les estoy pintando es el ABC. Anótenselo al costado, ténganlo tipo machete, mírenlo, porque si uno piensa el asiento, lo trata de razonar, el asiento sale solo. Porque fíjense, estamos hablando, y no, yo acabo de pagar el alquiler con plata, sí, lo pagué en efectivo. No, en este caso con un cheque de banco. No, dice con cheque. Con cheque lo pagué. Entonces, bueno, el alquiler, que es un gasto, es una pérdida. Las pérdidas, ¿dónde van? En el debe, listo. Entonces, la plata de la pérdida va en el debe. ¿Y con qué lo pagué? Lo pagué con un cheque del banco. El banco es un activo, entonces si sale plata del banco, el activo disminuye. Por lo tanto, el activo disminuye con el haber. Te hago una pregunta. Entonces, ahí te respondo. Si miran el asiento, fíjense que es pérdida, alquileres pagados, 17.500,
A Banco Nación Sí. cuenta corriente, activo disminuye 17.500. ¿Entienden la lógica más o menos del Sí. asiento? Sí, ¿quién me iba a hacer una pregunta? Yo. Sí, decime. Como dice cheque, no dice que es ni un cheque común ni diferido nada, dice un cheque. Se supone que es un cheque común. Sí. ¿No iría valores a depositar en vez de Banco Nación cuenta corriente? No, y te digo por qué. Primero, por ahora mientras trabajemos, yo siempre que hable de cheque, es cheque al día. Porque Ah, los bueno, cheques pero diferidos los vamos a trabajar más adelante, se manejan de otra forma. Para nosotros hoy el banco, yo digo que es un cheque, es cheque al día, es común, sí. es cheque común. ¿Por qué no valores a depositar? Porque los valores a depositar generalmente son los cheques que te entregan a vos, que has tenido contabilidad por En eso. mano, vos decís. Son los cheques que vos imagínate, vos estás cobrando en tu mostrador, cobras dinero y te entregan un cheque. Ese cheque que te entregaron a vos podría ser un valor a depositar, porque significa que es un papel que vos lo vas a llevar al banco para que te acredite. Para que te den el dinero, sí. Sí, pero no los que vos entregás. Eso va a ser un valor para depositar para el otro. Ah, bien, bien, está bien, está Para bien. vos el banco te disminuye, tenés menos plata en el banco. Uno cuando Sí, entrega el cheque supone que la persona agarró el cheque y salió corriendo, volando para el banco y cobrarlo. sí. No sucede así, pero uno tiene que imaginar, uno en la contabilidad registra eso. Después hay un pequeño delay en que yo en la contabilidad lo registré hoy y capaz que la persona vos le diste el cheque fue la semana siguiente, porque juntó 10 Sí, cheques y sí, fue una sola vez al banco. Por eso es que claro. cuando hagamos conciliaciones bancarias vamos a ver que hay una diferencia de días entre la entrega de un cheque y la cobranza. ¿Sí? Sí, bien. Y Siguiendo. también hay, Sí, perdón, sí, sí, sí. también hay diferencia entre la fecha en que uno lo recibe y uno lo va a depositar, porque nadie sale corriendo a No, depositar el cheque. exactamente. Lo mismo de la otra forma. Ustedes imagínense la operatoria de una empresa. Vos tenés un negocio, ¿no? Vas cobrando, te llegan cheques. Salvo que vos tengas una frecuencia tan grande que vas todos los días al banco, el cheque hoy por hoy hay que llevarlo físico, cuando lo recibís O que físico. Todavía no está completamente implementado el cheque electrónico. Pero hoy por hoy, ya estoy con vos, Suyal. Espera, sí, está bien. Ahí te respondo la pregunta. Hoy por hoy, todavía existen, entonces capaz que juntaste, vas una vez por semana, vos recibiste cheques, que capaz que la persona lo hizo el viernes. Te lo trae a vos un martes y vos vas a depositarlo el viernes y se te acredita el lunes. Entonces, para la persona que firmó el cheque, entre la fecha de su contabilidad y la efectiva cobranza pasaron días. Es lo mismo, sí. Sí, me querían hacer otra pregunta. Escucho. Era para hacer una consulta porque yo incluso me confundí cuando hice el ejercicio inicial en el Sí, punto 9, que había que clasificar el plan de cuentas. Yo puse el gasto de alquiler como un pasivo, entendiendo como pasivo como las deudas o lo que yo estoy obligado a pagar. sí. O sea, ¿qué diferencia hay entre pasivo y en este caso que el gasto de alquiler es una pérdida? Ahora lo hago la siguiente. La diferencia es que no lo pagaste. La diferencia básica es que si es un pasivo es que debo al alquiler. Lo Bien. debo. Pasó el mes y no lo pagué. Se transforma en un Oh, gasto por un concepto que es el de vengado, que ya lo vamos a ir trabajando, porque supongamos estamos a 28 de abril. Vos tenés que pagar el alquiler el 1 de abril. Llegamos al 1 de mayo. Vos tuviste un gasto, tuviste una pérdida que fue alquiler de abril. Sí, la tuviste la pérdida, pero no la pagaste. Entonces bien. vos, en vez en ese asiento, vos tendrías un alquiler pagado o un alquiler perdido, y abajo, en el haber, en vez de poner un activo que disminuye, caja, porque no lo pagaste, lo que creás es un pasivo, es una deuda, alquileres a pagar. Esa es la diferencia. Igual ahora Esa es la diferencia. cuando veamos el otro práctico lo charlamos. Les hago un comentario, porque quedan 8 minutos, donde se corte entren al mismo, ¿sí? Así seguimos trabajando Perfecto. esto. Ignacio, ¿querías Bien. hacer una pregunta? y también los Sí, intereses incluirían gastos. Perdón, Laura, decime, Ignacio. sí, una consulta. Cuando, supongamos en el caso de que hacemos una venta
y el cliente nos da un cheque al día de tal banco. ¿Cómo se registraría? ¿Como valores a depositar o con otra denominación la cuenta? Valores a depositar las cuentas las crea el contador, ¿no? Que pone todos los nombres de las cuentas según lo que le convenga. En algunos casos, para diferenciar lo que es dinero de lo que es cheque, en algunos contadores o algunas empresas utilizan la cuenta valores a depositar. Valores a depositar significaría que vos recibiste por mostrador un cheque y lo vas a ir a depositar justamente, lo vas a llevar al banco. En otros casos lo ponen, cuando es cheque al día, para vos es plata. Si lo pusieras en cuenta caja, también está bien. Depende de cómo opere la empresa. Puede ser tanto cuenta caja, porque caja implica dinero en efectivo y cheques al día, o cheques a la vista. Y si no, si quisieras hacer la diferenciación porque recuerden lo que siempre hablamos, que esto genera información. Si yo quisiera entrar en la computadora y ver cuánto tengo de dinero en efectivo realmente y cuántos son cheques que tengo que llevar al banco, podría verlo separado de esa forma. ¿Se entiende? Sí, sí. Genial. Laura, ¿qué me querías decir antes de que continúe? En caso de que uno no pague el alquiler, que lo Sí. pague en tiempo, también se incluirían los intereses. Se generan intereses. Ahora después voy a hacer un ejemplito de eso, así no mezclo, pero sí, vos en la medida que tenés una deuda, generás intereses. ¿Sí? Claro, Generás intereses que te incrementan lo que tenés que pagar. Ya claro. no serían alquileres a pagar, serían intereses. No intereses Claro, a pagar. sería- Tendrías las dos cosas. claro. Tendrías una pérdida por intereses, por mora o intereses negativos, y como no los pagaste, tenés intereses a pagar. Eso sí que es realmente una pérdida. Eso es una pérdida, exactamente. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés un interés, a veces no te queda otra que pagar intereses, porque vos tenés un problema de liquidez y no tenés el efectivo. Entonces a vos no te queda otra que asumir deuda, y el costo de asumir deuda es pagar intereses. ¿Sí? Entonces, la financiación tiene un precio, que el nombre de esa financiación es el interés. El ejemplo del mostrador es exactamente lo mismo. Si hay un cambio de denominación del activo. Voy y compro un mostrador para tener en el negocio. Esto es un bien de uso, es decir, yo compro los bienes de uso, son o muebles y útiles, son instalaciones, son rodados o son inmuebles. En el caso de los muebles, yo le puse instalaciones. El que sea mueble o que sea instalación va a depender de si está fijado o no está fijado al piso. Si es una mesa, que yo la puedo mover de un lado al otro, es un mueble, que es un activo. Pero si es un mostrador que yo lo tengo que fijar de alguna forma al piso, o una estantería que la fijo al piso o a una pared, en vez de ser un mueble es una instalación. ¿Por qué? Porque ya no es tan movible. Es conceptual nada más. Pero el hecho es el mismo. Me incrementa un activo y me disminuye otro activo porque lo pago con dinero. ¿Estamos bien con esto? Sí. No Bien. entendí bien la diferencia entre instalaciones y muebles. Porque, ¿qué sería la instalación? Algo que está atornillado y pegado al... Exactamente, atornillado, que sí, exactamente. pero un mostrador vos lo podés mover. Acá, esperen que acá, no sé, creo que no me veían a mí mientras hablaba. Exactamente, la diferencia es que hay límites que la contabilidad no se mete, de decir cuán atornillado está. La idea cuál es, tiene una mínima fijación a la pared, no por eso se convierte en un inmueble, como es el edificio. Pero Claro, tampoco sí, es, no. pero tampoco es una silla que la muevo indistintamente. Ya tengo que tener una acción adicional, si está atornillado, si está fijado de alguna forma. Pensemos en como dijiste vos, en un mostrador que para comodidad le pusieron unos tarugos contra el piso para que no se mueva. Pero ¿qué pasa? Lo único que tengo que hacer es sacar 4 tornillos y lo muevo. Por eso no se convierte en inmueble, pero tampoco es mueble. Entonces en intermedio es una instalación. Vamos a hacer una cosa. Voy a cortar el Zoom y entren de vuelta, así el asiento de venta no se nos corta la mitad la explicación, ¿sí? Bien. Bueno, salgo, o sea, lo saco y entren de vuelta.
Bueno, Ok.